Bueno, muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Soy el profesor Marcelo Gordillo y esta es la cuarta clase de Introducción a los videojuegos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Emanuel. Gracias por la respuesta. Bueno, el tema de hoy trata acerca del impacto social y cultural de los videojuegos, y también vamos a ver un poco de lo que es de lo que son las empresas más representativas en la actualidad de los videojuegos. A ver, quiero ver. Sí, hay un montón de gente, qué bueno. Vamos a volver a la vista. Bien, les voy a compartir la pantalla para que veamos el documento, que ya está subido a la plataforma. Bueno, este es el documento que les preparé de la clase 4, que ya está en plataforma. ¿Sí? Bueno, básicamente, como siempre, es un documento que armo en base a varios libros que leo, que releo, porque es como Borges, tengo que releer los libros que me gustan. Y el tema de hoy es un tema para ya terminar de formar este encuadre del mundo de los videojuegos, que es una industria muy grande, pero más que una industria, también cada vez se está formando más comunidades. Hay un impacto social y un impacto cultural, es decir, que ya los videojuegos son parte de la sociedad y la cultura actual, de la cultura en la cual vivimos. Justamente, fíjense la imagen que elegí para empezar la clase. Hay un montón de chicos jugando y en primer plano se puede ver a un chico que está con un disfraz de algún superhéroe, un avatar. Entonces, ya en clases anteriores vimos un poquito de la historia, de los avances tecnológicos y cómo van cambiando las audiencias, que actualmente no solamente se juega a los videojuegos por entretenimiento, sino que también se juega quizás con fines de mejorar la salud, con fines de mejorar el entrenamiento de las personas en las empresas, con fines de aportar en la investigación de la ciencia, con fines de mejorar ciertos procesos, ya sea de los bomberos, de los militares, a través de simulaciones. O sea que las audiencias también han ido cambiando. Ahora nos vamos a centrar en esta clase un poquito más en lo que es el impacto social y cultural de los videojuegos. ¿Siguen entrando? Bien. Bueno, los videojuegos, ya desde que salieron en el 71, desde que empezaron las primeras consolas, los lugares, las salas de videojuego y luego que se instalaron en los hogares, en las casas, dentro de las casas, siempre estuvieron influenciando la vida de las personas. Entonces vamos a ver, el primer aspecto destacado siempre se va a hablar del entretenimiento. Que los videojuegos representan una forma popular de entretenimiento que está al alcance de prácticamente todo el mundo. Si bien es cierto que hoy en día tener en casa una consola de última generación es caro, pero también se pueden tener consolas más baratas, alternativas o de generaciones anteriores. Incluso en los celulares de gama media y de gama baja, también algún juego siempre se puede jugar y es más, hablábamos de la ubicuidad de los videojuegos, que en las plazas, en las colas, siempre que hay gente esperando, siempre vamos a ver a alguien que está jugando algo con el videojuego, algo con el celular, perdón. Entonces el primer, ahí está. El primer aspecto es el entretenimiento. ¿Sí? Los videojuegos son una forma popular de entretenimiento, están al alcance prácticamente de todo el mundo, y a medida que mejora la tecnología, cada vez más y más dispositivos están al alcance de más gente. Y cabe destacar que los videojuegos han ido evolucionando de tal manera que hoy en día ya tienen historias interesantes y personajes memorables
que hacen que los jugadores logren una mayor inmersión dentro de la historia del juego, ¿sí? O sea, se engancha más a los jugadores. Bueno, un aspecto que da mucho que hablar y un aspecto que muchas empresas cuidan y fomentan muchísimo, el tema de las comunidades. La aparición de las comunidades en línea de jugadores que comparten, por supuesto, su interés con el videojuego, pero aparte también se comunican usando el juego como pretexto. Y estas comunidades, bueno, como toda comunidad, como todo grupo humano, pasan muchas cosas. No solamente juegan, no solamente se entretienen, se hacen amistades, se intercambian consejos y trucos, se socializa en general. ¿Sí? Fíjense que antes, digamos, tal vez era ir al café o ir a la cancha, ir a un lugar físico para estar con gente que más o menos le interesaba lo mismo, pero hoy en día ya también tenemos un terreno que nos da una conexión a internet, quizá un terreno virtual, pero también hay, en las comunidades también se da este efecto del cosplay, costume player, que se reúnen físicamente y bueno, exhiben los disfraces que van haciendo, los disfraces, una manera de decir, los atuendos que van haciendo. Hay muchas comunidades que hacen reuniones físicas en forma periódica, bueno, no solamente en forma virtual. La educación, esto siempre, se los voy a recalcar siempre, el tema que también los videojuegos están presentes en la educación, están presentes en la empresa, en la industria, en la investigación, en la ciencia, están presentes en la salud, hasta en lo militar, y también en otras organizaciones como los bomberos, los paramédicos. Hay simulaciones que se corren a través de entornos virtuales y que sirven para entrenar a las personas, para presentarlos ante situaciones, ante escenarios nuevos y probar procesos nuevos o ver cómo van a reaccionar ante determinadas circunstancias que quizás antes no hayan pensado. Lo que se está viendo mucho últimamente es que hay muchas aplicaciones matemáticas, o sea, muchos juegos matemáticos, muchos juegos que se han hecho con la finalidad de enseñar matemática, ciencia, biología, etc. Si ustedes buscan en internet o buscan en su celular, seguramente van a encontrar un montón de juegos para todos estos temas. En la industria también hay muchos videojuegos que sirven, y no solamente para entrenar al personal, sino también para probar ciertos conceptos de diseño antes de lanzarlo al mercado. Por ejemplo, el otro día leía unas revisiones de unos videojuegos de esto, justamente de lo que tenés que vestir al personaje. Generalmente los personajes son antropomórficos, que por ahí pueden ser, sí, algunos animalitos, pero que van eligiendo atuendos. Bueno, que muchos de estos videojuegos eran justamente patrocinados por empresas que, que venden ropa y que quieren justamente probar sus conceptos antes de lanzarlo al mercado. Entonces, por ahí, antes se hacían encuestas o se hacían pruebas físicamente, hoy en día también sirven para recolectar datos a través de los videojuegos. O sea, hay muchos usos. La imaginación, como les digo siempre, la imaginación es el límite. El arte. Hay también una tendencia a considerar actualmente a los videojuegos como una forma de arte. Incluso ya hay un juicio que se hizo en Estados Unidos acerca del plagio y todo esto, acerca del valor intelectual de los videojuegos. Y en ese juicio se llegó a la definición de que los videojuegos son una forma de arte, que son reproducibles y que son objetos de valor. Es algo muy importante y sienta un precedente que es grandioso para nosotros, para la gente que disfrutamos y que pensamos dedicarnos al videojuego. Porque fíjense que realmente hoy en día, armar un videojuego, tenemos que pensar en los gráficos, en la paleta de colores, en el concept art, la música, la dinámica, la atmósfera, los ambientes.
cómo van a estar iluminados, si van a ser luminosos, oscuros, si va a haber neblina, si va a haber desenfoque. Y todas son consideraciones que estas son artísticas. Hay un videojuego que yo les hablaba, Gris, ya encontré el video, ya se los voy a compartir para que vean. Es un videojuego artístico por donde se lo vea. Y bueno, sin hablar de lo que es el diseño de la vestimenta de los avatares, ¿sí? Que da lugar, pero a muchísima participación de parte de los jugadores y de parte de las empresas que vienen atrás tratando de vendernos todas las cosas. Bueno, con respecto a la salud mental, ya un poco lo que hablamos también en la clase anterior, que los videojuegos pueden tener beneficios para la salud mental. Videojuegos como el Sudoku o videojuegos tipo rompecabezas, mantienen al cerebro activo y previenen ciertos tipos de deterioro. Es más, ahora los Exergames, con X, Exercise por Exercise Game, o sea, los juegos de ejercicio, los juegos saludables que te permiten, mejor dicho, que te motivan a caminar, a andar en bicicleta o a hacer alguna actividad física, cada vez tienen mayor presencia en las ciudades, y no solamente en las ciudades. Uno puede salir y ver a la gente que anda corriendo, que anda caminando, que está con su aplicación juntando puntos, juntando estrellitas, juntando medallitas por los logros que va consiguiendo, ¿no? Y es una forma justamente de mantenerse saludable física y mentalmente y anímicamente, porque cuando nos sentimos bien, el cuerpo segrega endorfinas y las endorfinas nos hacen sentir felices. Pero como siempre, no nos olvidemos que todos los excesos son malos. También hay que ser conscientes de que un exceso de videojuego puede ser un síntoma de adicción, y las adicciones son una enfermedad que deterioran nuestro estilo de vida, ¿sí? Y no solamente deteriora nuestro estilo de vida, sino que también por ahí puede ocurrir que en alguna comunidad, con algún juego, como podemos crear tantos avatares como se nos ocurra, hay personas que se comportan de una forma violenta o acosadora, y que eso también, ya las comunidades tienen también reglas en general y van baneando, eh, y van sacando a esta persona del juego, ¿no? A este tipo de personas. No se permiten en general los comportamientos violentos ni los acosos. En definitiva, como cualquier forma de entretenimiento, o incluso tecnología, o incluso arte, es importante que los videojuegos se usen de manera responsable y consciente. Bueno, y acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Estos son ejemplos que elegí. Hay muchos más ejemplos y seguramente ustedes después me van a contar algunos otros que yo no puse acá. Pero algunos ejemplos de cómo algunos videojuegos han tenido un impacto concreto en lo que es la sociedad y la cultura. Por ejemplo, el juego de Sims eh, tuvo un gran impacto, dice, en la cultura pop, al permitir a los jugadores construir sus propias casas, crear familias y hasta vivir vidas virtuales. ¿Sí? Había uno que se llamaba Second Life, que también era al estilo de los Sims. Este juego ha inspirado muchos memes, parodias y videos de YouTube, por supuesto, con millones de visitas. Fortnite, que es un poco más nuevo, más cercano con el tiempo de su aparición, también la comunidad en línea que ha creado es impresionante. Hay comunidad muy grande, hay muchas subcomunidades también, que es impresionante. Hay mucha gente que se dedica a esto y que hablan de esto, ¿no? Y que socializan con el juego. Incluso se han hecho eventos en vivo usando esta plataforma, y se han presentado actuaciones en vivo de artistas como Travis Scott, por ejemplo. Minecraft es otro juego también que ha sido utilizado en todo el mundo, principalmente
Este tuvo un aspecto también más educativo. Se enseñaba, se lo utilizaba para enseñar a programar, para enseñar a construir. Y también hay mucho arte que ha sido creado por los fanáticos, por la propia comunidad, desde edificios virtuales hasta animaciones. Fíjense que Minecraft, con esta visión así toda cubista, ¿no? Todos cubos que andan por todos lados, no decía nada, pero... Y bueno, tuvo un éxito rotundo por la dinámica. No es solamente los cubos, son muchas cosas, es todo el sistema. Es todas las partes que se unen para conseguir algo más que la suma de las partes. ¿Sí? El principio holístico. Eh, Porque uno dirá, pero ¿qué tiene de interesante juntar cubos de acá, de allá? Si ahora podemos hacerlo con formas orgánicas. Y sin embargo, fíjense, Minecraft, quizás a muchos no les parecía esto de que tenga forma cúbica, y sin embargo, fíjense el éxito que tiene, sigue estando vigente y sigue dando que hablar. Legend of Disculpe, Zelda, profe. por supuesto. Sí, a ver, Eh, ¿quién quiere decir algo? Sí. no, ya que hablaba de Minecraft, creo que había escuchado que también, además de todo eso que usted decía, creo que también había escuchado una vez por Facebook, no sé si será verdad o no, pero creo que también lo usaban algunos maestros para educar a chicos, ¿no? Creo que eran chicos chicos especiales, por así decir, Sí, con discapacidades o cosas así, creo. sí, hay una cuestión que ya viene desde los tiempos del lobo. Bueno, yo soy un dinosaurio, ¿no? Yo soy de las primeras camadas cuando el ordenador lo tenías que armar vos, tenías que estar con el soldador, el destornillador. Antes teníamos Logos, que era un lenguaje de programación, que supuestamente iba a ser el que no iba a permitir la inteligencia artificial. Y había una versión del logo que había una tortuguita que vos tenías que guiarla y bueno, les daba dirección izquierda, derecha, dos, tres para acá. Y que eso se utilizó mucho con los chicos, como vos decías, con capacidades especiales. Y con autistas se dio que eran genios programando con esto. En Minecraft, que es, lo mismo, que es muy parecido en ese aspecto a Scratch, no sé si han visto Scratch, que es una aplicación para programar en Python, que es también como una especie de juego, que es para enseñar a los niños a programar. Estamos hablando de niños de no sé, 5 años, quizás menos. Yo he visto que en prejardín algunos chicos podían hacer cosas con Scratch. Y bueno, en Minecraft sí, como vos decís, en la escuela, muchos educadores lo han usado, no solamente con los chicos especiales, porque es para un entorno lúdico para enseñar a programar sin estar empezando con lo que es el álgebra de Boole, los bloques de programación o las sentencias de programación, sino que empezamos de una manera que tenemos un mundo ahí, tenemos algunos movimientos que tenemos que hacer y tenemos que ir desde este punto hasta aquel punto, evitando los obstáculos, y bueno, y así se enseña a programar. Sí, 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 es totalmente cierto. Es una línea que ha ido mejorando y que se usa. Bueno, decíamos la franquicia de juego de Zelda, de Legend of Zelda, la leyenda de Zelda, que siempre es aclamada por su narrativa y su diseño innovador, y que tiene mucha influencia en otros juegos similares en todo el mundo. Bueno, esto fue una gran pegada, ¿no?, de Nintendo. Eh, Siempre son juegos realmente que los que lo juegan, dice, logran mucha inmersión por todas las características que trae el juego. Assassin's Creed es otro juego que también ha sido usado mucho en la educación, la representación de la historia. Cuando salió la versión 4, sobre todo, que tenía una versión que, digamos, era para recorrer simplemente los principales sitios del mundo en esa época y podías conocer sin jugar, digamos, era como un tour virtual. Bueno, Assassin's Creed ha sido criticado, pero la verdad es que muchos han conocido ciertas costumbres de la Edad Media o de las ciudades en las cuales se desarrolla la acción, por haber jugado este juego, y se ha usado mucho en historia, en la enseñanza de la historia. Oh, Pokémon, o Pokémon, como es que se pronuncia, también ha inspirado muchos productos derivados, sí, programas de televisión, películas, pero aparte hay una comunidad también enorme que juega Pokémon, y
que andan buscando sus, ¿cómo se llaman las criaturas? Sus Pokémones, y andan hablando de esto. Me acuerdo mis sobrinas, bueno, que ahora ya están grandes, jugaban muchísimo a esto. Y ni hablar, por supuesto, el impacto que los videojuegos tuvieron en la música, en el cine. Se ha usado bandas sonoras originales para videojuegos. Bueno, el ejemplo típico es Mario Bros, que como es Kondo, el músico este que hizo la intro de Mario Bros y la música de Mario Bros, y que esa música es muy típica, suena muchísimo. Y bueno, y he usado también la música y el arte que generan los videojuegos por todos lados, ¿sí? Desde la vestimenta hasta, qué sé yo, la ambientación y todo eso. Acá les puse una, porque como estamos hablando del impacto social y cultural, y cada tanto hay eventos, quizá el evento más grande a nivel global es la Game Developer Conference, que se hace en Estados Unidos, pero también nosotros a nivel local, incluso acá en Salta, tenemos eventos propios de los videojuegos. No estoy hablando por ahí los eventos que son compartidos con los cómics, con los animes, los mangas, todo eso, sino, por ejemplo, acá había encontrado esta invitación a una Global Game Jam 2023, que este también es un evento global que se hace, pero que se hace en varias ciudades al mismo tiempo. Se hizo acá en Salta el 31 de enero de este año, ¿sí? Estuvo patrocinado por la UNSA, entre otros, la Municipalidad de Salta, y bueno, y otras empresas. Bueno, hay eventos que también se realizan en nuestra ciudad, bueno, hay que estar atentos, hay que buscarlo. Ya a medida que me vaya enterando voy compartiendo con ustedes, y también si alguno se entera de algo, nos avisa, lo pone en el foro, así estamos con las antenas puestas. Es decir, también acá en nuestra querida ciudad también tenemos eventos dedicados exclusivamente a los videojuegos. ¿Eh? Bueno, todo esto del impacto social, del impacto cultural de los videojuegos. A ver, antes que sigamos, me gustaría escucharlos un poquito a ustedes, que me cuenten qué piensan acerca de esto que estamos desarrollando, de el impacto social y cultural. Si ustedes tienen alguna experiencia, algo para comentarnos con respecto a cómo los juegos influencian sus vidas o sus formas de vivir. Profe, yo ¿Sí? Para creo, mí, no, no creo que sea una experiencia propia, pero creo que en la última década y más estos últimos 4 años, 3, se vio cómo en general en el mundo la sociedad está empezando a ser más impactada por los videojuegos, por la cultura del medio del ocio, del entretenimiento del videojuego. Ya sea, por ejemplo, los cines o las películas como la actual película de Mario Bros. O las series que se hicieron en base de videojuegos como The Last of Us, Halo, y series que se están por venir, que están tomando parte, digamos, están mostrando como ese mundo de los videojuegos al entretenimiento, ya sea en la industria del cine o la animación misma. Y yo creo que es algo que ya se está empezando no solo de un nicho, como era hace tiempo, en el 2010 o en el 2008, Creciendo. ya es algo más creciendo, y yo creo que en el futuro va a ser mucho más porque cada vez se va como, no globalizando, pero cada vez más grande, va uniéndose más con el cine, con los videojuegos, o el Sí, mismo también. historieta con los videojuegos, o como que el ocio en general se va uniendo más respecto a esto, ¿no? Sobre, por ejemplo, una película de The Legend of Zelda, por ejemplo, no es que haya salido, o las series que se dieron hace mucho de Assassin's Creed, de Pokémon, que era antes algo muy específico, pero hoy en día se hacen ya películas de muchas sagas de videojuegos, como te digo, Halo, The Last of Us, futuro Warhammer. Creo que dijeron que iban a sacar unas películas de Five Nights at Freddy's, que es un juego que tuvo un impacto grande. Pokémon con las series animadas que hoy en día están reviviendo. Mucho,
muchos juegos, LOL, Dota, todo en general, se va como la Totalmente, industria totalmente. tomando mucho, Sí. era esa la Ya prácticamente observación. no hay límite entre los videojuegos, el cine y las series, ya es un transmedio que está todo englobado ahí, sí, totalmente. Profe, también están en los programas, o sea, en canales como ESPN, qué sé yo, o sea, los eSports, Los o sea, los ve todo el mundo. Es cierto, vi que en ESPN pasaban algo de los eSports, también es cierto, sí, 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 también, fíjense que ya hasta en ESPN pasan eSports, es cierto. Cada vez más, hay más aceptación por parte de la sociedad hacia los juegos, digamos, y hacia las personas que juegan, digamos. Sí, antes quizás se nos veía como vagos, como decía Ralph Costa, pero en definitiva también es como el artista, por ahí el artista tiene unas motivaciones que no son comprensibles para la mayoría. Y fíjense que en los videojuegos tenemos una parte de artista, una parte de programador, una parte de organizador, una parte de loco, una parte de todo, ¿no? Que, claro, el que no tenga, el que no entienda cómo nos afectan los videojuegos, quizás, claro, es como ser hincha de River o ser hincha de Boca o ser hincha de Central. No se puede explicar racionalmente, hay algo que va más allá de lo racional y que nos impulsa, ¿sí? Sí, creo que por ahí también viene la mano, ¿no? El tema de las emociones, justamente la estética del juego, parte esa de la estética del juego es ver qué emociones queremos despertar en el jugador a través de las mecánicas, a través del arte, a través de todo lo que tenemos a mano, ¿no? Claro, ¿no? Y yo también Después, a lo que iba es que el impacto que nosotros tuvimos a través del videojuego, hoy en día la gente que no juega videojuegos como con la serie y con las películas está viviendo ese impacto también de emociones. La serie de The Last of Us, por ejemplo, la última que se estrenó hace poco, mucha Sí, gente la alabó y la criticó y gente que no jugó al videojuego o no sabía que existía un videojuego, claro. vivió la historia como un jugador la vivió también, con su alto y su bajo, igual que Halo o igual que el League of Legends con Arcane o el Dota con su serie en Netflix, también como que ese mundo se compartió a gente que no conocía y se le compartió nuevas experiencias, un nuevo mundo, una nueva forma, digamos, de entretenimiento que ellos no conocían y como que eso ayuda a normalizarse, digamos, un poco Sí, esto de jugar juegos, de tenerlo como ocio o pasatiempo, jugar un videojuego, que antes no era así. Yo me acuerdo de chico, no era así, era muy criticado, exactamente, sí. muy Era mal probado. visto, ponente estudiante, jugué, Ujú. claro, exactamente, era algo. y yo quería comentar también, profe, Sí, usted decía que algo de que nos haya impactado y no sé, se vino a la mente un juego que también lo nombré en el chat, nada más que usted no lee tanto el chat, creo que fue en su clase en clase de lunes, creo que fue también, que tenía que ver también con el tema ese que algunos juegos rompen la cuarta pared, por así decir. Un juego que me marcó mucho, me impactó, se llama Speak of the Line. Y bueno, no sé si usted lo jugó, pero es un juego así, no, yo no lo shooter. sé. Ah, Y bueno, abarca el tema de que sos así, o sea, el protagonista es un soldado que va supuestamente a Dubái a salvar los soldados que quedaron ahí, creo que era el Escuadrón 77 o algo así, creo que era iba. Y con ajá, el coronel Conrad, que el protagonista, el coronel Conrad le salvó la vida, entonces el protagonista quería ir a Dubái a salvar al coronel. ah, Y bueno, en todo eso van abarcando cómo es en verdad la guerra, ¿viste? Porque yo antes de jugar ese juego y cuando era más pendejo, yo no sé, a mí me daban ganas de hacerme militar y decir, no, o sea, como pendejo, ¿viste? Diciendo, quiero ir a la guerra y no sé, dame disparos con otra gente, ¿viste? Pero cuando jugué ese juego, y cuando jugué ese juego, que en realidad lo conocí por un rap de un rapero que hace también raps de videojuegos, K-Blade se llama, ah, lo sí, jugué y, también eso sí, y nada, ahí comprendí lo que es en verdad. Ahí comprendí lo que es en verdad la guerra, porque en ese juego te hacen ver lo que es en verdad, ¿viste? Te hacen disparar fósforo blanco y después, bueno, supuestamente el protagonista iba a tirar ese fósforo blanco para
matar a los que supuestamente estaban ahí, los malos, y que tenían a los rehenes. Claro, Pero al final ese fósforo blanco causó que también esos mismos rehenes, que ellos no sabían que estaban ahí los rehenes, o algo así era, los rehenes también murieran. Entonces ahí como que ya te vas dando cuenta o lo feo que es la guerra, y todo ese tema, que muere gente inocente, sí. Sí, y hay muchos juegos. cómo eso también o sea, le da como algo mental en la cabeza del protagonista, porque ya después perdés a los que van junto con el Sí, protagonista, y entonces como que le da una tipo... Lo que le pasa a la gente, viste, que fue a la guerra, a la guerra, viste, que cuando volvieron, hay algunos que no, que ya no son lo mismo, viste, que claro. quizás escuchan una explosión y como que se alteran, no recuerdo el nombre que tiene eso. Síndrome postraumático. Sí, hay muchos juegos que están destinados a concientizar sobre diversos aspectos de la guerra, del hambre, los refugiados, que ya son parte de los Serious Games y que están orientados más que nada a concientizar, a movilizar a la gente. Acá hay algo interesante que dice, a ver, ¿quién es? Isabela, dice los personajes de videojuegos que en mi caso dibujarlos e ilustrarlos te genera ingresos como artista. Así que Isabela, sos artista digital y te pagan por eso, qué bueno, me alegra saberlo, bien por vos. Ya tenemos ayuda de un artista digital acá. Incluso ayuda a recibir apoyo en las redes sociales, qué bueno. Bueno, nos gustaría ver algún dibujo, alguna producción tuya, si te gustaría compartirla, Isabela. Qué lindo. Bien. Claro, los juegos, hasta en el Age of Empires algo de historia tenemos. Bueno, vamos a continuar avanzando. Profe, Sí, a ver, David. buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, David, ¿cómo Le- estás? le- con respecto, por ejemplo, a los juegos y en el tema de la educación, que usted hablaba de Scratch, la programación y todo lo demás, en el ámbito, digamos, en el que me muevo, que es la educación, en la educación primaria, lo que es nivel Salta, se mandó a, bueno, a muchas escuelas lo que es la parte de robotita. Ah, sí, Robotita es como una abejita que en la parte de arriba tiene unos botones en los cuales los chicos los programan. Los chicos los programan sin saber programar, trabajando con los botones y así aprenden conceptos de programación. Después uno se quiere profundizar, bueno, los chicos tienen que tener más conocimiento y todo lo demás. Pero lo importante de ese robotita que me gustó mucho es que el robotita se programa, pero se lo pone en una pista y esa pista es de una senda peatonal. Entonces el chico, por ejemplo, no solamente aprende a programar o los conceptos de programación, sino también ve el tema de las normas de tránsito. Eso me gustó bastante, digamos. claro, sí, sí. Tienen sí, esas características que también les ponen un entorno. Justamente, a ver, cuando tenemos ciertas dinámicas y cómo enriquecemos la dinámica, cómo le damos sentido al juego, y hay que plantear una historia. Bueno, ya que podemos esquivar obstáculos, bueno, hablemos de educación vial, hablemos del respeto a los demás, de poder convivir en sociedad, poder convivir en una hacienda peatonal o una carretera. Entonces se van armando, fíjense la importancia de la historia y de hacer toda una cuestión general, una cuestión integral, que no son solamente los dibujos, no es solamente la música, no es solamente el personaje principal, no son los superpoderes, no es solamente la historia, es todo. Y el todo es más que la suma de las partes. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy a hablar un poquito más del avance de la complejidad de los videojuegos, porque justamente esto permite que los videojuegos logren tener este impacto en la sociedad y en la cultura. Vamos a hacer un pequeño raconto, un pequeño recuerdo desde cómo los primeros videojuegos de la década de los 70, los juegos de las consolas. Tengo un par de videos para mostrarles, a ver, ya se los voy a mostrar. Hasta llegar a los juegos modernos de hoy en día que tienen esa inmersión lograda por la historia, por los efectos visuales, por la música, por la comunicación a través de las redes. Bueno, algunas de las razones que permitieron que los videojuegos puedan ser cada vez más complejos y puedan ofrecer cada vez eh, más alternativas para los jugadores son las mejoras en la tecnología.
a medida que pasa el tiempo, la tecnología avanza y se hace más barata. Entonces, las computadoras, las consolas de videojuegos se vuelven más potentes, más poderosas. Y obviamente esto permite a los desarrolladores crear juegos con mundos más grandes y detallados, con gráficos más realistas, y poder también modelar historias que son más interesantes, ¿no? Pero también con el avance tecnológico tenemos que también han evolucionado los jugadores. Ahora los jugadores de hoy en día ya no quieren jugar Pong, ya no quieren jugar Mario Bros. La primera versión, ya quieren juegos más sofisticados, juegos que tengan diversas cosas para darle. Ahí cuando veíamos la taxonomía de Bartle, que Bartle hace esa taxonomía de los 4 tipos de jugadores, y después Fullerton, que hace una taxonomía más larga, con 8 jugadores creo que era. Bueno, que ambos dicen, bueno, pero ¿qué mueve al jugador? ¿Qué motiva al jugador? Y los motivos del jugador van cambiando también a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, a medida que los jugadores han tenido más experiencias con los videojuegos, tienen expectativas más altas. Por lo tanto, sí o sí, los desarrolladores, las empresas, los particulares que se dedican a crear videojuegos, tienen que lograr hacer algo que sea más desafiante y más interesante para el jugador, ¿sí? Un enfoque, una cuestión también que se da en estos últimos tiempos es el mayor enfoque en la narrativa. Ya no es suficiente con tener mecánica, con tener, como le decía, un buen arte conceptual, un arte visual o sonido, sino que también hace falta esta historia de fondo que una todo, y hace falta que el personaje vaya evolucionando a medida que vamos avanzando en el juego. Entonces eso logra una mayor inmersión, una mayor participación de los jugadores. Por supuesto, también está el aspecto económico, la competencia en la industria, ¿sí? Esta es una industria muy competitiva, eso no tenemos que olvidarlo. Hay jugadores, players, por ahí estoy pensando en inglés. Hay competidores que son muy potentes, Capcom, Nintendo, Microsoft. Pero también el mercado indie, o mejor dicho, la parte indie, independiente de los videojuegos, es un semillero que es muy valioso, que las mismas personas, desde Bill Gates y todos los directivos de estas empresas, saben que tiene un valor, que hay que estar constantemente atentos a lo que produce el mercado indie, porque muchas de las grandes tendencias vienen más de los desarrollos indies que de los desarrollos de las grandes empresas, ¿sí? Se hace mucho más rápido ahí. Pero lo cierto es que sí, hay empresas que son muy competitivas, que abarcan globalmente, no es lo mismo que yo me ponga a desarrollar un videojuego con mis propios medios a que esté en una empresa multinacional. Y justamente esta competencia en la industria también hace que los juegos vayan siendo cada vez más sofisticados, más especializados, con cosas más interesantes. Y bueno, ya lo que más o menos empezamos a ver, los géneros de los videojuegos, que en su momento Adams, cuando hace esa taxonomía, el doctor Adams, más o menos se respetaba, digamos, había juegos de tirador en primera persona, había juegos de rol, etc. Pero a medida que se van haciendo más complejos y más desafiantes las demandas también de los jugadores, se van desarrollando nuevos juegos, nuevos géneros de juego, y que salen de la fusión de los géneros anteriores, o ya un juego tiene que presentar diversas características de diversos géneros para atraer a más público. Hoy en día, los juegos que van saliendo hoy en día, por media, son pero muchísimo más complejos que los juegos que salían en la década del 2010, en la década del 2000, en la década de los 90 y de los 80. Es decir, va aumentando la complejidad de los videojuegos por diversas razones, y eso se nota también en las comunidades, en la cultura de los gamers.
todos estos avances en la tecnología, todo esto que también se enseña cada vez más a diseñar videojuegos, cada vez está más estructurado la industria del desarrollo, del diseño de los videojuegos, tiende también a que los juegos cada vez sean más sofisticados, presenten más inmersión, más historia, más detalles, más posibilidades para todo tipo de jugadores. Y bueno, por si alguien no está convencido todavía, voy a hablar un poquito y voy a mostrar un par de videos del gran crecimiento de la industria de los videojuegos. Esto fue algo que en principio no se vio venir, el crecimiento inmenso, descomunal que hubo, sobre todo a partir del 2000. Se veía que crecía, pero cuando empezaron a hacer los reportes anuales, hubo unas sorpresas, bueno, ya las van a ver. Vamos nombrando, dice, la industria de los videojuegos ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, hablemos de las últimas décadas. Algunos datos que respaldan esta afirmación. Cada vez hay un mayor número de jugadores en todo el mundo, el número de personas que juegan ha aumentado significativamente. Año a año, según, por ejemplo, empresas como Newzoo es una empresa que se dedica a todo lo que son estadísticas de videojuegos, se especializa en eso, y hace unos reportes impresionantes a nivel global, a nivel regional y nivel local. Ofrece, si pueden entrar después en Newzoo, un reporte gratis, por supuesto, con algunas cosas generales, y si uno se suscribe, hay distintos tipos de suscripción, da más información. Pero siguiendo sitios como Vandal, el sitio de la Game Developer Conference, de tanto en tanto van saliendo algunas estadísticas que son interesantes. En definitiva, los informes de los analistas más destacados siempre dicen que el número de gamers va aumentando año tras año. Cada vez hay un mayor gasto en los videojuegos. Significativamente aumenta también año tras año. Las estimaciones del 2020 dicen que el gasto en videojuegos, bueno, dicen gasto, yo diría inversión, porque yo creo que nadie sale perdiendo, no sé, debe ser muy poco lo que salen perdiendo cuando invierten en videojuegos. Bueno, en 2020 dice que alcanzó 176 mil millones de dólares, según Newzoo. Esta es la empresa que les digo, búsquenla en internet, busquen los reportes, van a ver, van a aprender muchas cosas de ahí. Es muy interesante. Gran parte de gasto por parte de los consumidores. Claro, se refiere a las ventas. Por ahí las traducciones tienen esto, ¿no? Las traducciones no son buenas. O sea, el gasto que hacen los jugadores. O sea, se consumió 175 mil millones de dólares en el 2020. Por las compras del juego y los micropagos, que es algo que una forma de comercialización relativamente nueva. Que es la forma en que muchos desarrolladores monetizan los juegos. Hay nuevas formas de jugar. Los juegos móviles y los juegos en línea, estos sí aparecieron en las últimas décadas, han impuesto nuevas formas de jugar los videojuegos. Y bueno, como les digo, los juegos móviles ocupan la mitad del espectro de desarrollo y de gasto, o sea, de compras en los videojuegos. La arena de los juegos móviles es la arena en la cual se están decidiendo muchas cosas. Y es obvio, porque los móviles están en todas partes. O sea, el móvil, el celular, prácticamente hoy en día las personas que tenemos un celular, la mayor parte del día estamos con el celular y en algún rato de ocio viciamos. En cambio, prender una consola, ya tengo que ir a donde está la consola, prenderla, que sin embargo también lo hacemos, pero los juegos móviles son ubicuos, están en todas partes y en todo momento. Bueno, los eSports, el fenómeno que se dio los eSports a partir del 2010, estas competiciones de videojuegos que están organizadas y que crean grandes eventos populares, masivos,
Y también, bueno, el League of Legends, Championship, o sea, el campeonato de League of Legends o la Copa Mundial de Fortnite, atraen a millones de personas que lo siguen en línea y miles de personas que lo siguen ahí en el lugar. Por supuesto, las innovaciones tecnológicas. Sí, a ver. Pero tengo entendido que bueno, en eSport no los toman a los, digamos, a los videojuegos como un deporte. Y eso se armó una gran polémica porque se hicieron oficiales como un deporte, el de jugar videojuegos, y eso es lo que usted dice de competencias y todo eso se hicieron oficialmente, avalados por estos que manejan este mundo, pero se hicieron una gran polémica porque la gente que considera que el deporte físico es el verdadero deporte no lo consideraban a los videojuegos un deporte. No sé si lo recuerdo. Sí, no, está bien. Es que los videojuegos no son un deporte. Es cierto. Si vamos a la definición de deporte, por eso, al principio vimos una definición de juego, no vimos la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre deporte y videojuego? Hay diferencias Que uno se sustanciales. hacía por gusto y Deporte, uno realiza una actividad física, Pero sí no, o sí, no solamente eso. involucra. No solamente eso. Fíjate, cuando vos practicás un deporte, y si lo practicás regularmente, vos ya tenés un estilo de vida. Porque si vos querés destacarte en el deporte, y bueno, tenés que alimentarte bien, tenés que descansar, tenés que practicar, y dejas de lado otra cosa para poder ocuparte de tu performance en el deporte. Y el deporte Involucra un cuidado es mucho de lo personal físico. acompañado. Claro, pero no necesariamente tiene que ser una actividad física, porque, por ejemplo, el ajedrez es considerado un deporte. Es considerado un deporte intelectual. Muchos también no lo consideran un deporte, lo consideran una competencia. La concepción del deporte actual está relacionado con lo físico, tiene que ver con lo físico, con el compromiso, y vos generalmente estás ocupándote de tu cuerpo, de tus hábitos, para rendir más en el deporte. Y eso por ahí, por eso es que se les dice eSport, deporte electrónico. Son eventos masivos, en línea, están patrocinados, sí, hay cada vez equipos profesionales, hay profesionales que cobran por jugar, sí, pero no son deportes en el sentido de, porque el deporte también está arreglado, hay todo un modo, un estilo de vida asociado con el deporte, y que es muy diferente al estilo de vida asociado con los deportes electrónicos, con los eSport. Y por empezar, no es la misma actividad física. Y se necesitan otras habilidades. Pero independientemente de eso, los eSports siguen creciendo, sigue habiendo gente que cobra, sigue habiendo cada vez más profesionales, sigue habiendo más patrocinio. No sé si han visto League of Legends, bueno, ya aparece Nike, ya aparecen todas las marcas que Sí, eso, están en otro lado, o sea, profe, y también eso molesta aparecen muchísimo. en estos eventos Profe, y masivos. Sí, a ver. eso le molesta muchísimo a los aficionados de los otros deportes. Eso es lo que quería decir, que eso, de que tenga más popularidad, que esté ganando más popularidad, porque esto recién, bueno, yo lo digo recién en 10, una década, qué sé yo, que recién empezó esto hace poco, gana más odio de los otros aficionados de los otros deportes, me refiero, porque está ganando más popularidad y como que no hay, ¿cómo puedo decir? No hay un, como que no le gusta a la gente del deporte esto. Bueno, sí, porque ellos tienen su estilo de vida y ven que como esto no va con su estilo de vida, no les gusta. Pero bueno, como decía el Quijote, ladran Sancho, es señal de que cabalgamos. Yo creo que sí, deporte es bueno, lo mismo que deporte electrónico. Es saludable practicar deporte, sí, estoy convencidísimo de eso. Es bueno también relacionarse físicamente, o sea, ir a reuniones físicas con otras personas y todo eso, es muy bueno.
Ahora, los deportes electrónicos, yo me acuerdo, a finales de los 80, a principios de los 90, jugaba un juego era de España, Rompecoco se llamaba, que teníamos que adivinar unas palabras tipo crucigrama, una cosa así, por 3 minutos, y después salíamos 3 minutos a una sala general donde todos nos comunicábamos. Y nosotros estábamos en la sala, bueno, de habla hispana, obviamente. Conocí gente de todo el mundo, creo que la cantidad de amigos que hice en ese juego es mayor que la cantidad de amigos que hice físicamente. Incluso me visitaron un par de personas de otros países, que vinieron, una de Canadá y otra de España, vinieron, llegaron hasta acá. Son nuevas formas de relacionarse, nuevas formas, por eso estamos hablando del impacto social y cultural de los videojuegos. Fíjense que llegan de diversas maneras, se expresan de muchas maneras. Y es cierto, algo, por ejemplo, lo que se vio en el 2020, en plena pandemia, que lo que facturan los videojuegos es el triple de lo que facturan las películas de cine y la música juntos. 175.000, casi 180.000 millones. Y las otras en conjunto facturaron 60.000 millones. Fue un fenómeno inexplicable, y es que se encendieron todas las lámparas y se empezó a darle más importancia al tema de los videojuegos. Acá, gracias a Dios, hay iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación y del Ministerio de Educación de la Nación para fomentar el desarrollo de los videojuegos, el desarrollo de aprendizaje de videojuegos, de creación de videojuegos. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Sigamos avanzando. Lo cierto es que los videojuegos siguen avanzando, siguen creciendo, siguen facturando más, siguen haciéndose más lindos, más complejos. Hay videojuegos para todo tipo de personas, para todo tipo de consolas. Y acá les voy a compartir, fíjense. Sí, los videojuegos ejercitan la mente, rompen paradigmas, la gente ahora se puede reunir, juntar de otras maneras. Sí, hay muchas cosas que suceden. Acá les comparto un gráfico que muestra la facturación, o sea, en miles de millones de dólares hasta el año 22, que eso es lo cierto. Y luego hay una estimación de lo que se va a facturar en el 2023 hasta el 2026. Bueno, es un artículo que tiene este título, un título largo: los videojuegos están en auge y se espera que la industria siga creciendo. Este gráfico tiene todo lo que necesitas saber. Veamos el gráfico. Fíjense, este gráfico habla. Cada barra, la barra del 2017, no sé si la pueden apreciar, ¿sí? Dice que se facturaron 120.000 millones de dólares, o sea, lo que facturaron, lo que se gastó por parte de los jugadores en los videojuegos. Los rosaditos, que es el 67%, fíjense que es social o casual gaming, o sea, juegos sociales o casuales, los juegos de móviles en general. Los PC games son estos, los amarillitos, los claritos del medio, 25.5. Un amarillito, un marroncito, los juegos de consola, y lo negrito arriba, lo que se factura por advertising, la publicidad integrada en los videojuegos, que es una franjita chiquita, pero algunos miles de millones se facturan también. Y fíjense cómo va creciendo año tras año, no deja de crecer. Lo cierto, las cifras ciertas son hasta aquí, hasta el 2022, ¿sí? Hasta ahí tenemos las cifras ciertas, hasta el 2022, que ya cerró. Y después del 2023, 2024, 2025, 2026, se espera que siga esa tendencia. Durante la pandemia, en el 2021, 2020-2021, en general todas las empresas globales en todo el mundo tuvieron una recesión porque la gente durante un año no pudo salir de casa. Fíjense que en el 2020-2021 los juegos siguieron creciendo. Por ahí el crecimiento, que parecía que venía
hacer este parabólico exponencial hasta el 2020, se retrasó un poquito en el 2021 y en el 2022 como que es más lineal, pero se espera que se recupere y que vuelva a haber una explosión hacia arriba. O sea, esta que se hace para el total para diciembre de 2023 es una estimación, una predicción a futuro. Estamos consultando la bola de cristal en forma conservadora. Según dicen, ya se va facturando casi 100.000 millones hasta el momento. Más de la mitad sería de lo que se está esperando. Ah, no, 257.000, casi la mitad más. Pero bueno, estas son estimaciones, pero estimaciones más que nada conservadoras. Y sí, obviamente todo esto va a afectar el estilo de vida, afecta la cultura, la sociedad. Bueno, ahí está la fuente para los que quieran ver el artículo completo, es interesante. Es del Fórum Económico Mundial, que justamente hay mucha gente que está poniendo la mirada en la industria de los videojuegos. Bueno, en Infobae, bueno, en nuestro país las noticias como Infobae también son noticias y hablan de lo mismo. Los videojuegos siguen creciendo año tras año. El consumo de videojuegos, el desarrollo de videojuegos y por ende se necesita gente calificada para diseñar videojuegos, para desarrollar videojuegos, para comercializarlos, para probarlos, hacer el playtesting. La industria de videojuegos es un mar inmenso que ofrece oportunidades a todos los marineros y los piratas que se animen a navegar por sus interesantes aguas. Así que, chicas, chicos, espero que sigan con el interés. Bueno, quería mostrarles, antes de mostrarles las empresas a nivel global, veo si les puedo compartir un par de videos. De videojuegos. A ver, permítanme un minutito. Sí, es cierto. A ver, ¿dónde estaba? Acá está uno, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro video? Acá está. Bien, les voy a compartir en pantalla ahora dos videos. El primero es de las marcas de videojuegos desde el 72 hasta el 2015, creo que llega, 2012, una cosa así, o 2019. Son unos videos que me gustan cómo están hechos. Y por ahí, en las clases anteriores, yo les hablaba de marcas como Coleco, como Mattel, que Mattel, bueno, hacía juguetes. Bueno, Nintendo, que al principio hacía cartas manufacturadas. Y otros que fueron grandes de la industria y que hoy ya están olvidados, algunos como Mattel o Coleco, por ejemplo. Otros como Nintendo se siguen manteniendo. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Vamos a dejar acá. Profe, disculpe una consulta, la tarea de desarrollar un videojuego, ¿hasta cuándo era? Quería saber. La de diseño de videojuegos, Sí, sí, sí. tienen como un mes para eso. En esta primera parte nos vamos a concentrar más que nada en la idea y en empezar a escribir el documento de concepto. ¿Sí? No se preocupen que va a haber otras instancias donde vamos a ir completando la idea y haciendo documentos más interesantes hasta llegar a un documento bien armado del diseño del videojuego. ¿Sí? Ahí está, tienen como un mes más o menos para hacer esa primera actividad. Bien, a ver, acá les Yo digo comparto. porque no ¿Sí? podía entrar a la plataforma ahora porque no tengo internet y estoy con datos. Por eso quería saber. Bien. Bueno, a ver, ahí va el primer video, que es de las marcas de consolas.
Fíjense en Magnavox, al principio, en el 72, cómo crece. Era prácticamente la única consola. Las Magnavox Odyssey, todo lo que factura, hasta el 74. Creo que llega hasta el 79, en el 79 se discontinúa. En el 75 hace su aparición Atari. Y fíjense Atari cómo empieza también, cómo empieza a facturar y Magnavox como que se quedó ahí nomás. En el 76, bueno, en el 77 aparece Coleco. Nintendo aparece con ese TV Color Game. Y fíjense cómo Atari destrona en el 77 a Magnavox, Coleco también, Magnavox se queda ya. Creo que hasta el 79 sacaron consolas Magnavox y no sacó más. Fíjense, Coleco llegó a estar antes que Atari y Nintendo, hasta el 79. Bueno, Mattel, que aparece en el 80. Atari, que se queda ahí con arriba, 80, 81. ¿Se acuerdan? En el 82, 83 fue la crisis de las consolas de videojuegos en Estados Unidos. Parecía que la industria se venía abajo. Y es cuando Nintendo aparece con Mario Bros. Y con su Famicom, que se llamaba NES. Acá estamos en el 83. Miren cómo Nintendo se va aproximando a Atari, que prácticamente se quedó ahí en el mismo lugar. Y Nintendo toma la delantera en el 84, se escata a la industria de los videojuegos de la crisis del 83. Todavía no hacen su aparición NEC, Sega, Sony, Microsoft, están todavía, o sea, en ese momento Microsoft se dedicaba al software. En el 86 aparece Sega. Y fíjense el crecimiento del Sega 86-87, que rápidamente llega a alcanzar a Atari, ¿no? NEC, también una empresa de tecnología, hace su incursión en el mundo de los videojuegos, que tuvo consolas muy interesantes, tampoco duró tanto tiempo. Fíjense cómo Nintendo sigue en la punta, duplicando a Atari, como ya quedaron, digamos, discontinuadas las Magnavox, Mattel, Coleco. Sega llega, en el 91, Sega llega a destronar a Atari del segundo puesto. Sale en el 93 la primera consola para chicos, la consola Pico de Sega. Sale el Sega Saturn, que no tuvo tanto éxito porque justamente Sony entra en la arena de los videojuegos con su PlayStation 1. Y fíjense lo que es las ventas de Sony, que inmediatamente se destronan a Atari del tercer lugar y va en busca de Sega. Nintendo sigue en la punta, allá lejos, pero Sony está dispuesto a darle pelea, está dispuesto a alcanzarlo. Pero hay un contendiente más que se va a sumar a esta guerra de las consolas, ¿sí? El que está ahí abajo, Microsoft, que todavía no hace su entrada sino hasta el 2000. Ya estamos en el 99, en el año 1999. Fíjense que Sony está tratando con su PlayStation 2, que se conoce en la consola más vendida de todos los tiempos, y está a punto de destronar a Nintendo del primer puesto. Y en el 2001 lo logra. Pero en noviembre del 2001, casi a finales del 2001, entra Microsoft con su Xbox.
Y fíjense también el crecimiento de Microsoft, es impresionante. Fíjense cómo Nintendo se va quedando en segundo lugar detrás de Sony en las ventas globales, y cómo Microsoft se va aproximando al podio de los tres primeros. En el 2004, Microsoft lanza su segunda consola, que también es un éxito. La PlayStation 3 de Sony tenía un precio alto, usaba Blu-ray, y no fue un éxito. Mientras que Nintendo saca Nintendo Wii, y con los eSports y los deportes para jugar en familia, también tiene un resurgimiento. Y fíjense que cobra fuerza Nintendo y como que va en busca de Sony. Sega se quedó totalmente en la década del 2000. Microsoft sigue peleando en el 2008 para alcanzar a Sega. Nintendo saca la PlayStation 3 delgada. Sony saca la PlayStation 3 más barata, porque la PlayStation 3 no fue un éxito, fue un fracaso. Y bueno, en 2010 vemos que Microsoft llega al tercer puesto. Recuerden que ya a esta altura no solamente estamos hablando de las consolas, sino todo el servicio de juego, la conectividad en línea, las ventas en línea, los eventos, porque Microsoft también hace, y todos, Sony, Nintendo, hacen suscripción a sus videojuegos a través de una conexión a Internet. Todas estas consolas tienen conexión a Internet y tienen servicios de pago para poder acceder a los servidores, ¿no? Sale la PlayStation 4, lo cual le da nueva vida a Sony. Estamos en 2015 ya. Esto que vemos abajo es el total facturado, se ha registrado facturado en miles de millones de dólares. O sea que este número lo tiene que multiplicar por 1.000 millones. Ahí van los diversos eventos que va saliendo PlayStation 4, 4K, en 2017 la Xbox también con 4K, la Nintendo Switch, que también sale en 2018, que mientras Sony y Microsoft se dedicaban a buscar mayor resolución de píxeles, más colores, más velocidad en la pantalla, en la conexión a Internet, Nintendo con la Nintendo Switch decía, no es necesario tener la mejor pantalla, sino tener buena historia. Por ejemplo, Legend of Zelda, y se mantuvo en el segundo lugar. Fíjense, me gusta cómo está hecho el video, que muestra como una carrera. Y ahora vamos a ver un video de los juegos más vendidos. Empezamos en el 79 con Breakout, que es este jueguito que está acá abajo, ¿sí? Que era eso de ir rompiendo los bloques. Fíjense cuando sale Space Invader, una locura, inmediatamente lo destrona Breakout. Después está Missile Command. Este es Missile Command, ¿se acuerdan? No sé si esto se jugaba en consola en las salas de los videojuegos. Era una bola que uno tenía que ir moviendo con la mano y buscando. Fíjense cuando sale Pac-Man también, como destrona inmediatamente Space Invaders en el 82 y se mantiene ahí por un buen tiempo. Ya salió Donkey Kong, se aparece Mario Bros. Pongamos atención a Mario Bros y a Pac-Man, cómo van a avanzar. Ah, Mrs. Pac-Man es la que está abajo. Ahí está Frogger, el de la llanita. Ah, vi que hay un programa de Frogger que parece que se crea en el videojuego de Frogger, pero con personas y con obstáculos en estudio en la vida real. Fíjense cuánto tiempo se mantuvo Pac-Man. Ahí arriba. Sale Super Mario Bros. Fíjense lo que es Super Mario Bros. Como también saca Space Invader en segundo lugar y va por el primer lugar en el 86. Va a competir el primer lugar con Pac-Man. Ya el juego Mario Bros. Es más complejo que Pac-Man. Ya hay una historia más rica. Hay diferentes niveles, hay otras mecánicas.
El Duck Hunt, cacería de pato. Ahí está, Duck Hunt. El Tetris, me parece en el 89, el Tetris que también, fíjense que inmediatamente salta al segundo lugar. Salió para la NES originalmente y para la Game Boy. Ahí tenemos la imagen abajo. No llega a destinar Tetris al Super Mario Bros. Siguen saliendo nuevas versiones de Mario, Super Mario Land para la Game Boy, que también hace que sea muy jugado. El Super Mario 3, lanzado en el 88, fíjense que también. Y llegamos a Sonic, en el 91, fíjense, Sonic inmediatamente se pone en el medio de la tabla. Y hay una historia muy interesante con respecto a la velocidad. Sonic siempre es la velocidad, y siempre, no sé si se fijan que las crestas se le ponen de punta. Está inspirado en un piloto de la Segunda Guerra Mundial que le gustaba volar al máximo, y cuando volaba al máximo los pelos se le crispaban en la cabeza. Eso es lo que cuenta el desarrollador de donde surgió la idea de Sonic, que al principio iba a ser un muchacho y después terminó siendo un animal, un erizo, porque decidieron que ya no querían un personaje humano como mascota de la compañía, sino querían una mascota animal. Bueno, Sonic se queda detrás de Pac-Man al final. Fíjense los primeros puestos ocupados el primer puesto por Super Mario Bros. Tetris en el segundo puesto, Duck Hunt en el tercero, Pac-Man en el cuarto. Y sale Pokémon en el 2000, que también inmediatamente va por el podio de los tres primeros. Dice que Pokémon también fue un hito muy grande en la aparición de los videojuegos. En 2001 aparece Gran Turismo 3, ya entramos en lo que son los juegos fotorrealistas. Ya la tecnología va avanzando y hay más, el público va buscando también otras sensaciones en los videojuegos. En el 2000 que aparecieron Sims, también no nos olvidemos, los Sims también facturaron pero muchísimo dinero. Sin embargo, Super Mario sigue arriba. Tetris de Electronic Arts también sale, fíjense, en el 2006, y fíjense que destrona el Tetris original en ventas, y se pone a la par de Mario Bros. Y lo destrona. En 2008 salen los Wii Sports, que lo contaba con las jugadas con el Nintendo Wii, y también los Wii Sports enseguida van a reclamar el podio de los tres primeros. El GTA San Andreas, cuando hablamos de juegos más complejos, más sofisticados. Piensa que Super Mario, la temática, la complejidad de Super Mario se mantuvo durante mucho tiempo, y bueno, los Wii Sports están en segundo lugar, y el Tetris de Electronic Arts en primer lugar. Mario Kart, fíjense cómo va subiendo también de lugar, y ya empiezan a aparecer los juegos como el código Black Ops, estos juegos muy fotorrealistas, FPS, shooters, el GTA 4, el mítico GTA 4 también, que influyó muchísimo en la industria del videojuego, que hubo mucha controversia. El GTA 5 que está avanzando.
salió en 2013, fíjense, GTA V también va por el podio de los 3 primeros. Aparece Minecraft, ¿sí? Y Minecraft, fíjense que también ahí va pisándole los talones a GTA V y lo destrona. En 2016 ya llega al segundo lugar Minecraft. Van apareciendo más títulos, Kirin, Diablo 3 que fue un juego genial también, que facturó muchísimo. Los Wii Sports que no se han por vencido. Y fíjense cómo en 2018 Minecraft destrona a Tetris, se convierte en el juego que más factura en la historia de los videojuegos. Aparece PUBG en 2018 para PC y consolas, que también tiene un avance gigantesco. Mario Kart 8. Apareció Red Dead Redemption también, que es un juego que dio mucho que hablar, no solamente por todo el arte que tiene el videojuego, sino también por muchas cuestiones polémicas que había, escenas muy crudas, algunas actitudes muy violentas de los jugadores. Aparece este juego 2011 Terraria, que también tuvo un crecimiento muy grande, quizás sin llegar a los primeros puestos, pero fíjense que llegamos hasta el 2023 y con Minecraft a la cabeza de todos con 242.000 millones, el GTA V con 170.000, el Tetris de Electronic Arts con 135.000 y así. Y siguen apareciendo más videojuegos y más dinámicas y siendo más complejos y más sofisticados y llegando también a mayor cantidad de gente. Bueno, vamos a terminar de ver dónde estaba. Vamos a terminar con la clase. ¿Dónde está? Acá está. Pero... Epa. Acá está. Bueno, después de que vimos cómo fue el crecimiento de las principales marcas de consolas, de los juegos que más facturaron, vamos a ver ahora cuáles son las principales empresas a nivel global que están en la actualidad. Bueno, en primer lugar tenemos a la China Tencent, es una empresa muy grande. Esta empresa posee varias empresas de videojuegos, incluyendo a Riot Games, que es la empresa desarrolladora de League of Legends, también a Supercell, que es la empresa que desarrolla Clash of Clans, y a Epic Games, que desarrolla Fortnite, ¿sí? Tencent no solamente se dedica a los videojuegos, también se dedican al cine, a la televisión, a la tecnología, tienen mucho... ahí está. Tiene muchos intereses esta empresa. Luego tenemos a Sony, la parte de Sony que es Sony Interactive Entertainment, que es de Sony Corporation, que justamente se dedica tanto al hardware como al desarrollo de videojuegos, o sea, la PlayStation y los juegos de PlayStation. Luego tenemos, no nos olvidemos, Microsoft, que fundada allá en el 75, pero que no fue sino hasta el 2000 que se dedicó a los videojuegos, que hace su aparición con la Xbox One. Al principio Microsoft se dedicaba al software, sistema operativo y aplicaciones ofimáticas, o sea, el Word, el Excel, y que ellos en realidad el Word y el Excel lo desarrollaron para Mac, y de ahí sacaron la idea de la interfaz gráfica y después desarrollan Windows, y también integraron también Word y Excel, PowerPoint en Windows. Bueno, Microsoft va comprando también empresas y entre esas empresas compró Mojang, que es la empresa que desarrolla Minecraft. Como no, tenemos que hablar también de Activision Blizzard, que es una de las más grandes y exitosas del mundo actualmente. Fue fundada por Bobby Kotick en 2008, tiene su sede en Santa Mónica, California, en Estados Unidos también.
y es responsable de juegos como Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, entre otros, son los más reconocidos. Por supuesto, Nintendo, nuestra querida Nintendo, una de las más viejas, fíjense, ¿no? Fundada en el 89 por Fusajiro Yamauchi, hay que nombrar esto, ¿no? Sede en Kioto, Japón. Al principio vendían naipes manufacturados y durante las guerras fueron ampliando, la Primera y la Segunda Guerra fueron ampliando cada vez más su ámbito de la empresa hasta llegar a lo que es hoy la Nintendo Switch y juegos como Super Mario Bros. Y La Leyenda de Zelda. Electronic Arts, también fundada en el 82, también de Estados Unidos. Bueno, hizo juegos como FIFA y Madden. Y también tiene una presencia muy grande en los juegos móviles. Por ahí quizás no lucen tanto los juegos móviles, pero cuando uno ve la estadística de los analistas a nivel global y ven que los juegos móviles ocupan el 51% de la facturación, algo para tener en cuenta. Creo que le siguen las PCs con casi un 25%, las consolas con el 23% ahí nomás, y el resto se lo reparten en otros dispositivos. Bueno, Google que originalmente tampoco se dedicaba a los videojuegos, sino que saltó a la fama, saltó al mundo de los unicornios. Los unicornios son empresas cuya valoración está por encima de los $1.000 millones, o sea, un billón con B. Google saltó a la empresa, se convirtió en una empresa unicornio gracias a su buscador de contenido de Internet, que era la tesis del doctorado de Sergey Brin y Larry Page. Estaba basado en PageRank. Pueden descargar la tesis, está por ahí disponible en Internet. Bueno, esta empresa también luego se dedicó a los videojuegos con el streaming y también con los videojuegos móviles para Android sobre todo, ¿no? Estas son, por supuesto, una lista de las empresas más grandes a nivel global. Hay más, hay muchas más. No era la intención mostrar todas, sino mostrar algunas para que tengan un marco de referencia de cuáles son los referentes a nivel mundial. Y también quiero compartir con ustedes algunas empresas a nivel regional. Tenemos Globant, una empresa argentina fundada en 2003, que también Globant originalmente se dedicaba a la ingeniería de software y se dedicaba a hacer sistemas para empresas grandes, ¿no? Y luego empezó a lanzar videojuegos. Tenemos, por ejemplo, World of Conquerors y Star Wars Commander. Tenemos Wildlife Studio, 2011 se nos fue un cero ahí. Es una empresa brasileña, en este caso, fundada en 2011, y también se dedica mucho a lo que es los juegos móviles, los juegos para celulares. Tenemos Souba, Tennis Class, Sniper Arena. Social Point es una empresa española, tiene sede en Barcelona y tiene mucha presencia en América Latina. Los juegos representativos de esta empresa son Dragon City y otros como Jurassic Hunter y World Life. Bantam Games es una empresa peruana que desde el 2003 se dedica al desarrollo de videojuegos, también mucho los videojuegos móviles, títulos como Ninja Arashi, Dragon Hills, Nickelodeon Car Racer 3, fueron encomendados por Disney a esta empresa que también tiene un crecimiento considerable en la región. Coconut Studio es una empresa mexicana que se dedica sobre todo a las nuevas tecnologías, a la realidad virtual, y tiene estos títulos, Gapos Legacy, Virtual Reality y Big Robot, que también son juegos de realidad virtual. Bueno, Joycity es una empresa de Corea del Sur, pero que tiene mucha presencia en los juegos en América Latina, sobre todo en juegos para móviles, para celulares, Genshin Impact, Total Warfare y Game of Dice, o sea, juegos de dados. Por supuesto, esta no es tampoco una lista exhaustiva, solamente nombro algunos que me parecieron interesantes y tratar de darle un amplio espectro, como mostrar que una empresa de Corea del Sur tiene presencia en América Latina. Bueno, por ejemplo, Bantam Games, a pesar de ser peruana, pero desarrolla Nickelodeon Car Racer 3
y ya tiene un impacto a nivel global, no solamente regional. Sí, es una empresa que está acá en las regiones del Perú. Bueno, la empresa esta, la argentina, la Globant, es una empresa ha comprado empresas del exterior, ha comprado una empresa de juego británica, no me acuerdo el nombre en este momento, pero hace poco, hace 2 o 3 años, compró una empresa británica de videojuegos y que lo sumó a su... Un dato curioso, por ejemplo, Globant actualmente está más valorada, creo, por el doble que YPF en la bolsa de comercio de Nueva York. Si buscan Globant, buscan YPF, van a ver que Globant está arriba de YPF ya hace varios años. Bueno, datos para tener en cuenta. Y para terminar, creo que había... sí. Vamos a ir hablando un poco de algunos tipos de juegos. Vamos a ir con la clasificación de los videojuegos, que la vamos a desarrollar un poco más acá, con algunos ejemplos. Porque cuando yo les compartí la taxonomía del doctor Adams, les dije, él la escribió en 2010, y sin embargo ya avanzó muchísimo. Siguen avanzando los videojuegos y siguen avanzando los géneros. Bueno, empezamos a ver, por ejemplo, los juegos de rol o RPG, también con la idea de construir este vocabulario propio de lo que es el diseño y desarrollo del videojuego. Entonces, cuando hablemos de RPG, estamos hablando de role player games, o sea, juegos de roles. Son juegos donde el jugador trata de asumir el rol de un personaje, un mago, un guerrero, un caballero, un hechicero, en un mundo imaginario que tiene una narrativa muy rica. Y esta narrativa conduce a todo el juego. Los orígenes de este tipo de juegos se remontan, por supuesto, a Calabozos y Dragones. Dungeons and Dragons, D&D. Entre los títulos de este género están, por ejemplo, Final Fantasy, World of Warcraft y Everquest. Acá, bueno, una imagen de Crisis Core, de Final Fantasy, ¿sí? De Final Fantasy VII. Y los RPG son muy populares y también han influenciado a muchos otros tipos de videojuegos y tienen comunidades muy grandes de jugadores, de seguidores. Tenemos los juegos de acción, bueno, que son tipo shooters. La mayoría de los desafíos que los participantes deben enfrentar es la coordinación entre los ojos, las manos y el tiempo de reacción. Claro que también a veces aparecen otros desafíos como la resolución de rompecabezas o conflictos tácticos o de exploración para buscar recursos o buscar algo interesante. Entonces tenemos los juegos de tirador, los de pelea y los de plataforma dentro de los juegos de acción. La mayor parte de los juegos de arcade eran juegos de acción porque estas máquinas hacían dinero al vencer rápidamente a los jugadores menos habilidosos. Un dato curioso, el Space Invaders es uno de los primeros videojuegos de acción exitosos y apareció en 1978. Claro, del Space Invaders a Call of Duty, fíjense cómo avanzó la complejidad de los juegos y cómo las comunidades, los usuarios, son más exigentes, son más exquisitos en sus gustos, ¿no? Acá habla del Call of Duty 4, los gráficos de este juego son mucho más realistas y eso ayudó a estimular más a la inmersión de los jugadores. Tenemos que hablar, por supuesto, de los juegos de plataforma. Tenemos la imagen de Mario y de Sonic, me traen buenos recuerdos. Los juegos de plataforma tienen mucha influencia de los juegos animados. Tanto los personajes como el ambiente tienen ese estilo de cartoon, de juego animado, de fantasía, algo muy juguetón. El personaje o avatar se mueve verticalmente en un ambiente 2D, que se desplaza horizontalmente. Eso se llama efecto parallax. Vamos a ver, hay varias maneras de conseguir el efecto parallax y relativamente cuesta pocos recursos de software, de hardware, y los efectos son muy vistosos. Añaden a la dinámica mecánicas muy interesantes que pueden mantener al jugador en ese estado de flow que siempre estamos buscando, que no se aburra,
ni que se sienta superado por la dificultad del juego, sino que esté en el estado de flow. Y el efecto parallax es un efecto, como les digo, que requiere muy pocos recursos, tanto de software como de hardware, y que tiene un gran resultado visual y un gran resultado en la mecánica del juego. Bueno, este ambiente está lleno de plataformas por las cuales deben saltar estos personajes para enfrentar a los enemigos y juntar objetos que les permitan tener más vida o tener más fuerza, más velocidad, etc. Es justo cuando empieza el auge de los 3D en el 2000, 2010, y parece que ya iban a desaparecer, estos juegos resurgen. ¿Y por qué resurgen? Por la aparición de los celulares. Y que al principio estos juegos 2D que se podían jugar bastante bien en celulares, no necesitaban una PC potente, no necesitaban una consola, y resurgen, pero también se reinventan, se reelaboran, ya empiezan a tener más cosas interesantes, ¿no? Bueno, eso es todo. Hemos visto cómo los videojuegos han tenido un impacto significativo en la sociedad y la cultura. No solamente se han convertido en una forma popular de entretenimiento para personas de todas las edades y de todo nivel social, sino que también cada vez están más presentes en el día a día, en las empresas, en instituciones como los bomberos, como los paramédicos, en la ciencia, en muchos lugares. Pero ¿por qué? Y hay comunidades más grandes cada vez de videojuegos que también van haciendo que más personas socialicen. Ahora sí, podemos hacer aportes, preguntas, a ver qué quería decir. Eh, yo quería preguntar por qué influye a los bomberos. Me quedó algo de duda. Hay juegos de simulación donde se los capacita en ciertas técnicas, entonces se les presenta un escenario y ellos tienen que actuar a través de una simulación, como el Flight Simulator, digamos. Se los ponen en pantalla con cosas. Hay un juego, ¿cómo es que se llamaba? Fumarolas Test, algo así. Creo que es un juego muy grande que se usa para certificar la pericia de los bomberos en ciertas tácticas para enfrentar juegos forestales. Ya hay, en los paramédicos también, en lo que es la industria, en lo que son las empresas, la gamificación, que no solamente se aplica en la educación, sino también en empresas, también no es solamente para entrenamiento del personal, sino simular cierto escenario. ¿Qué pasa? Estamos vendiendo tal producto, se está vendiendo bien, pero aparece un competidor con un producto más barato. ¿Y qué pasa en esos escenarios? Entonces se hacen estas simulaciones, estos juegos, y que son muy seguidos y que tienen rúbricas donde se evalúan, bueno, las acciones, las decisiones, la predisposición que tiene cada uno para enfrentar este reto, ¿no? ¿Puede ser posible que también lo utilizaban en la Academia de Policía en Estados Unidos? Sí, sí, también. También. Para El tener la GTA, habilidad de poder disparar. sí, el GTA 4 fue usado también, digamos, por ahí uno no sabe, hace el videojuego con cierta intención y por ahí se lo usan con otras intenciones. Sí, no, sí. Aparte de los títulos originales, de los títulos conocidos, hay desarrollo específicamente para los bomberos, para las empresas, para esto, para aquello. Eso es lo que también les quiero grabar a fuego, por eso se lo repito cada vez que puedo, no solamente para el entretenimiento, también se utilizan en otros ámbitos que no son los ámbitos de la diversión. Por ejemplo, profe, el juego El Arma 3, Alma salió 3. una versión para todo el público, que es un simulador de militar, un simulador de ser militar, literalmente. Ajá. Pero salió una versión para todo el público, que es la que está disponible en Steam, que es para entretenimiento como tal, pero salió una versión para el ejército estadounidense específica con más funciones, con
con otro tipo de programación que ayudaba más a simular y menos a divertirse. Claro. Es un Sí, sí, totalmente, sí. Son ya diversas aplicaciones, diversos ámbitos donde va influyendo. Street Fighter, claro que juego los Sims, bueno, sí, estoy viendo acá un poquito los comentarios cuando veían los Los videos. Sims ayudan a simular la vida virtual, profe. ¿Cómo? Mira, los Sims ayudan a simular la vida real, quise decir. No sé, Sí, ¿para qué serviría? sí. Fíjese, Terraria siendo un juego indie, todo lo que vendió, claro, porque el impacto, siempre los juegos indie son los que están inyectando nueva fuerza, nuevas perspectivas, nueva sangre en la arena, ¿no? Y están bajo el radar constantemente de las grandes empresas. Tencent es un monstruo, es una empresa muy grande. Isabela dice, yo perdí el tiempo haciendo casas bonitas en Menec. Creo que no es perder el tiempo, cuando uno se deleita, el deleite, el goce, el disfrute también es parte de la actividad humana y también nos hace mejores personas, creo. Bueno, más tarde va a estar activado el cuestionario de 2 preguntas para la asistencia de esta clase. Y mañana va a estar disponible el cuestionario obligatorio de esta clase también, ¿no? La actividad obligatoria. Gameloft, sí, bueno, como le digo, no nombré todas, nombré algunas nada más para no hacer tan extenso el documento, porque el documento del lunes me salió muy grande y sí, obviamente hay varias que quedaron afuera, sí. Profe, usted no sé Sí, si escuchó la noticia la semana pasada, o no sé si fue la antes semana pasada, fue hace poco. Phil Spencer, el CEO de Xbox Microsoft, el CEO, el director de la compañía, se le hizo un reportaje a Phil Spencer con respecto a su último juego, el Redfall, en el que él se sinceró mucho con el tema sobre las críticas que tuvo el juego, porque fue devastado por la crítica, tiene un 4,5, un 3,5, no me acuerdo bien, pero él salió a dar la cara sobre todo esto. Y él habló sobre el futuro de Xbox Microsoft, sobre que ellos como compañía ya no planean dedicarse tanto a la creación de hardware, o sea, de otras consolas, y tampoco a juegos que sean recordados como antes, digamos, no planean crear un juego que sea exitoso a nivel global, sino que desean más brindar un servicio como es el Xbox Pass, con muchos juegos y etc., pero con gama calidad media. Lo que pasó es que también habló sobre que ellos, como usted vio que es más en el texto apareció, ellos compran muchas compañías de videojuegos, muchas desarrolladoras, y hubo un problema en la industria, tan preocupado en la industria porque él afirmó que como ellos ya no planean hacer mucho presupuesto en videojuegos y videojuegos a gran calidad, planean hacer videojuegos a baja calidad, y también afirmó que ellos, para evitar que la competencia tenga más compañías, compran todo ello primero. Entonces, como que la industria hay una preocupación de que ellos, como compran todas las compañías, como quisieron comprar hace poco Activision Blizzard que fallaron, sigue entiendo todavía que la gente la batalla legal, ¿no? Que está sigue en Reino Unido todavía, ahí. pero hasta el momento han fallado, Sí, hasta el momento claro. no logra. Y hay una preocupación porque dicen si ellos planean comprar la mayoría de compañías que son míticas como de Tesla o qué sé yo, Claro. cualquier otra compañía, ni a la vez tienen una visión de hacer juegos a baja calidad o Exactamente. juegos que no sean tan diseñados o tan trabajados. Hay una preocupación de que esto afecte a la industria del diseño. No sé si usted lo escuchó hace poco, que no fue una confirmación de un filtrado o de un ex empleado, sino que es del Lo dijo CEO, directamente el de CEO, alguien que claro. dirige. El oficial Sí, lo ejecutivo de dijo. más Está alto la nivel. entrevista. Claro, ahí está la entrevista en internet, que es más, lo dijo en uno de estos Bueno, si puedes compartirlo el enlace en ¿cómo el se llama? foro, si puedes compartirlo en el enlace en el foro. Microsoft siempre tuvo esta historia Sí, de sí. querer acaparar todo. Quiso dictarlo cuando fue la explosión de Internet,
ellos querían dictar los estándares de conexión y los estándares de publicación. Y llegó un momento en que lo frenaron el propio Estados Unidos, que hubo batallas legales memorables, y que le dijeron, no, ustedes ya no pueden comprar más compañías, ya tienen que dedicarse, y es más, tienen que entrar a vender algunas de las que ya tienen compradas, porque habían acaparado mucho el mundo del software, el desarrollo del software, y ahora hay una preocupación real acerca del mundo de los videojuegos, claro, y dicen, no, ya no, dedica a hacer juegos AAA, vamos a hacer juegos de gama media y vamos a comprar una empresa grande, y me parece ridículo que lo digan. Claro. Bueno, la verdad es que todos están viendo que esa es la intención, y ahí podemos ver la diferencia que hay entre la gente que tiene una visión de los videojuegos, que quiere simplemente hacer dinero, y por ahí hay gente que tenemos otra visión de los videojuegos. Sí, por supuesto que queremos hacer dinero, nos gustaría hacer dinero, pero también que no es lo único que nos mueve. Yo creo que la belleza, el disfrute, el poder ofrecer a las personas un medio por el cual olvidar las penurias por un momento o pasarla bien un rato, es algo muy valorable. Y bueno, yo a mi edad ya veo que, por ejemplo, enseñar me gusta porque creo que abro las mentes, que hago algo para que ustedes, que son ya el futuro, que ya son el presente prácticamente, puedan también tener esta visión de que no solamente, no todo es ganancia, no todo es ganancia. La sociedad, por supuesto que necesita recursos para subsistir, necesitamos un techo donde vivir, necesitamos pagar las cuentas, todo eso, pero también necesitamos la cordialidad, necesitamos la simpatía, necesitamos pasar buenos momentos, necesitamos el arte, necesitamos la música, necesitamos los videojuegos y necesitamos juntarnos con personas que sientan y piensen como nosotros que el dinero no es lo único importante. Bueno, al menos esa es mi postura, y yo enseño, porque creo que eso es valorable, que es valorable darle a otras personas, a ustedes, los medios para que cambien la realidad, para que cambien el mundo. Y bueno, ojalá que me den lindas sorpresas. Sí, el dinero mueve el mundo, pero no mueve todo el mundo. Es cierto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Bueno. Voy a dar por concluida la clase, voy a terminar la grabación. Les agradezco a todos su participación y Dios mediante, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar. Y voy a seguir con ganas a pensar el diseño de nuestro videojuego. Nos vemos el próximo miércoles en esta misma materia. Profesor, Sí, Jimena. Agnes. disculpe, Sí, perdón, disculpe, yo realicé las actividades sí, que teníamos las Andrés, clases anteriores sí. y, no, pero no realicé la asistencia. No pude realizar porque no sabía manejar la plataforma y Bueno, no Alejandra. hice las asistencias, pero sí las actividades. Alejandra, no te hagas problema. Escribime después un mensajito por plataforma, decime qué asistencia no hiciste, decime la materia y qué número de clases. Yo te voy a habilitar para que las hagas, ¿sí? Hay requisitos que tienen que cumplir: el porcentaje de asistencia y el porcentaje de prácticos aprobados, bueno, de estas actividades. Pero a ver, no se hagan problema, chicos, me escriben un privado ahí en la plataforma, me dicen qué clase, yo les habilito, ¿sí? Esta es una carrera virtual Bien, sí, y yo tengo esa yo postura siempre de favorecerlos a ustedes. Sé que muchos trabajan, tienen familia, etcétera. Hay muchas ocupaciones, vivimos en un mundo complejo, somos personas complejas y vale la pena que entre todos nos demos una mano, ¿sí? Pero cumplamos con los requisitos. gracias. Un gusto. Hasta luego, profe. Nos vemos Hasta el luego. próximo. Bueno, voy a cerrar la clase. Nos vemos el próximo lunes.